Buenas tardes, un día más, seguidores de Canarias en Moto. Como venimos haciendo últimamente y sobre todo desde que empezamos el confinamiento por la pandemia del COVID, vamos a tener un programa en directo muy interesante. En esta ocasión hablaremos de los moteros y la seguridad vial y vamos a tener a unos invitados muy interesantes que van a hacer el programa bastante ameno y sobre todo en el que vamos a aprender cómo disfrutar con mayor responsabilidad de nuestra moto. Antes de nada, como siempre, hacemos un resumen de las noticias del día, las noticias de los últimos días. Y bueno, antes de las noticias, quiero decirles que en la portada de Canarias en Moto, porque nos pregunta mucha gente, tenéis un enlace para suscribiros al boletín de noticias. Tan solo pinchando ahí ya eh, abrís el protocolo para poner vuestra dirección de correo electrónico y recibir toda la información de Canarias en Moto regularmente en vuestro correo electrónico. Esta semana tenemos en portada la prueba de motos que hemos hecho esta semana. Son las dos opciones que KTM tiene para usuarios del carnet A2. La KTM, la 390 Adventure y la 790 Adventure. Dos motos que, como digo, pueden ser conducidas por el carnet A2. Tenéis toda la información en la portada. También hemos publicado en la portada consejos para poner a punto la moto antes de emprender un viaje, que ahora que todo el mundo está ilusionado con que puede viajar entre islas y demás, es conveniente revisar la moto, sobre todo en los puntos en los que incidimos. Lo tenéis en la portada. También hemos publicado que las navieras han comunicado esta semana que amplían el número de plazas para poder viajar entre islas con nuestra moto. Entonces podéis aprovechar para hacer las reservas y demás, que ya es posible, ya desde la fase 3 de la desescalada, pues ya se puede viajar entre islas. Entonces, bueno, ya las navieras han sido sensibles al aumento de demanda y han ampliado las plazas. Y quiero acabar esta entradilla con una noticia triste, que ha fallecido Erasma, que era la esposa y fiel compañera y cómplice de Cristóbal Ramírez, el presidente del Club de Motos Clásicas y Antiguas de Gran Canaria, una persona de sobra conocida por todos los que amamos el mundo de la moto, y desde aquí le lanzamos un abrazo y nuestro pésame. Y bueno, vamos a dar a entrada y vamos a invitar ya a nuestros auténticos protagonistas de la jornada, que no son otros que el capitán don Alfonso Sainz, que es el capitán jefe del subsector de tráfico de Las Palmas, que lo tenemos por aquí. Ahora lo veréis. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Vamos a dar paso al otro invitado, que es Marcos Herrera, el delegado para Canarias de la Plataforma Motera por la Seguridad Vial. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Buenas noches, Fernando. Marcos. Bueno, pues viendo que nos vemos, nos escuchamos los tres perfectamente, pues en este programa queremos hablar de eso, de los moteros y la seguridad vial, porque ha sido alarmante el aumento de siniestralidad que se ha producido también en Canarias desde el momento que comenzó la desescalada. Un aumento de siniestralidad que, bueno, hasta cierto punto es lógico porque hay más motos en la carretera, pero no a este nivel. Y entonces, bueno, sensibles con esta realidad, la Dirección General de Tráfico ha tomado medidas y ha decidido establecer unas medidas preventivas y plantear unas recomendaciones. Yo voy a enumerarlas y luego ya empezamos a hablar de ellas. La DGT va a hacer más controles en las carreteras, obviamente. También va a señalizar los tramos de vía y sobre todo a incrementar esa vigilancia en los tramos de vía más peligrosos, va a aumentar los controles de velocidad y sobre todo también va a intentar cambiar legislativamente la sanción que hay para los usuarios que se distraen por manejar el móvil y demás. Y bueno, Alfonso, te cedo la palabra porque tú en esto realmente eres el que tienes que incidir en ese comportamiento responsable de los usuarios de la motocicleta. Pues así es, Fernando. Lamentablemente y por desgracia es cierto el repunte
siniestralidad motera, ¿no?, que señalabas y que en este caso la DGT se hacía eco y sacaba una nota de prensa y la agrupación, como no puede ser de otra manera, que es la encargada de la vigilancia de los tramos interurbanos, pues se ha preocupado y vamos a intensificar lo que es la vigilancia sobre el colectivo motero, pero sobre todo intensificar la vigilancia de las vías comarcales, las vías convencionales, donde, digamos, se suele practicar y donde suele convivir, además, el colectivo motero con otro colectivo vulnerable como son las bicicletas, que en esta provincia, que es maravillosa para la práctica del ciclismo y hacer rutas en moto, pues al final son dos colectivos que muchas veces comparten hábitat, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente ha habido un repunte bastante serio de la siniestralidad. Aquí, gracias a Dios, no tenemos que lamentar ningún fallecido a 24 horas, pero lo cierto es que sí, la gente yo creo que ha cogido con muchísimas ganas la motocicleta después de unos cuantos meses encerrado en casa y como luego hablaremos porque nos has dicho que es un tema, pues la gente igual, no es que se haya olvidado de conducir, pero lo cierto es que después de unos cuantos meses sin coger la motocicleta, la pericia no es la misma, se hace como una actividad a veces deportiva cuando para eso están los circuitos y no las vías públicas, sobre todo cuando hay otros usuarios que la utilizan. Y bueno, y las pautas de conducción segura que recordaremos, además, en estos marcos siempre me echa una mano porque hemos dado más de una charla y colaboramos bastante a menudo, son esenciales, ¿no?, que la gente en la conducción motera para hacerla como una actividad de disfrute, que en realidad, y yo, pues bueno, en este caso, como miembro de la agrupación, es el vehículo preferente, pero la seguridad es lo esencial. Marcos. Pues así es. Hemos terminado una desescalada, hemos vuelto a la carretera. Las cifras no eran buenas, ya el año pasado no fueran buenas, pero sí que cuando no nos ha abierto las puertas, pues parece que hemos salido un poco en bandada y parece ser que se ha enfocado al colectivo motero. Yo tengo datos ahí de las motos, pero no tengo datos quizás de los coches. También sé que hay bastantes accidentes. Y bueno, pues se juntará un poco todo, un poco la pericia, el olvido, las ganas, quizás esa inobservancia en la vía. Yo, como nosotros desde la plataforma creemos que uno de los factores principales es la ocupación por tráfico de la vía para hacerse visible y quizás la poca presencia con esto de la desescalada, el motorista pues no se ha excedido quizás en su conducción o ha aprovechado esta inobservancia o no vigilancia parcial, entre comillas, ¿no? No es que el tráfico se haya olvidado de las carreteras, pero evidentemente no estaban con la observación que normalmente contemplamos en la vía y entonces quizás todo eso suma y estamos en las cifras que estamos. Bueno, en Canarias hay que decir que hay dadas de alta unas 190.000 motos, entre motos y ciclomotores, y que realmente seguro que vosotros desde la Guardia Civil habéis observado que no son todos los infractores. Habrá infractores habituales y tramos de carretera que tendréis detectados donde se produce la mayoría de esas infracciones. Pues no, por eso, y además lo quería matizar, porque además esto lo solemos hablar Marcos y yo cuando vamos por ahí. Se denomina colectivo motero, pero lo que estamos hablando de a veces conductas negligentes, normalmente, como bien dice Fernando, pertenecen a un colectivo muy concreto que no tienen que empañar ni ensuciar, ¿no?, la imagen del colectivo total. Pero lo cierto es que hacen mucho ruido y perjudican la imagen del colectivo global, ¿no? En este sentido, efectivamente, tenemos aquí, como bien dices, una superpoblación de este tipo de vehículos, pero porque, como decía yo, esto es un paraíso. Tenemos buen clima, tenemos unas vías para disfrutar, para hacer rutas, entonces, por eso no hay mayor problema siempre y cuando se hagan dentro de la responsabilidad, ¿no? En este sentido, pues en Gran Canaria, pues también podríamos hablar de Lanzarote y Fuerteventura, que obviamente es la misma provincia y es el ámbito mío, ¿no? Pero en Gran Canaria, pues obviamente GC500, GC200, GC60, 65, 550, la 200 no sé si la he dicho, la 202 en el norte,
tenemos vías que apetecen mucho y son muy atractivas porque juntan naturaleza con una trazada atractiva para hacer una ruta, con destinos atractivos para ir, ver, pasar el día y volver. Y no es malo. Si es que además, mientras que se haga bien, es algo maravilloso. Si es que además yo soy, como te decía antes, fuera de la emisión, en la agrupación de tráfico hay muchísimo motero que somos afortunados que muchas veces nos pagan, ¿verdad?, por montar motocicleta, que es una de las pasiones de mucho de mi personal y a mí realmente me gusta mucho. En este sentido, y como decía Marcos, se ha compaginado, se ha solapado una fase de desescalada en la cual la agrupación de tráfico, pero no deja de ser Guardia Civil, se ha volcado muchísimo en el control de desplazamientos en vías principales, pues para controlar las medidas de higiénico-sanitarias y las medidas de restricción de desplazamientos que normalmente se hacen por, en este caso, vamos a hablar GC1, GC2, GC3, y eran muy visibles los controles y se ha hecho una labor muy buena y la gente ha respetado mayormente. Y ahora, a raíz de que se ha detectado este pico y además que se suele hacer todos los veranos, nuestro objetivo es enfocar nuestros servicios de vigilancia, sobre todo los fines de semana y días festivos, que normalmente es cuando el colectivo motero sale, pues a hacer sus rutas y demás, pues a aumentar muchísimo la presencia y la vigilancia en esas vías comarcales convencionales, que son las que he mencionado antes, precisamente para una sensación de vigilancia y para que los usuarios, si alguno se viene arriba, digámoslo así, pues se venga abajo y lo hagan bien, ¿no? Además, esto se junta, y esto también lo quiero hacer, de hacer mención a ello. Recibimos muchísimas quejas y la gente, antes te lo decía, antes estuvimos, recientemente hemos hecho varios dispositivos utilizando los cinemómetros, utilizando todos los medios que tenemos de vigilancia y cuando pasamos por localidades que normalmente no solemos estar, pues porque no llegamos a todos lados, la gente, muchas gracias, es que pasan como locos, es que, y son al final esas pequeñas localidades que padecen muchísimo la mala conducta de un reducido grupo, pero que hace mucho ruido, ¿no? Entonces, lo que queremos a partir de ahora, que siempre lo hemos hecho, pero ahora que empieza el verano, el buen tiempo y sobre todo de donde venimos, es potenciar muchísimo nuestros servicios de vigilancia en esas comarcales. Sí, no, como bien dices, no se trata de demonizar a todo el colectivo, sino de perseguir las actitudes, sobre todo irresponsables, que no solo puedan ponerles en peligro a los usuarios de la moto, sino al resto de usuarios de la vía, ¿no, Marcos? Claro, yo más que colectivo me gustaría que se tratase de individualizar los actos, ¿no? Es decir, yo no conozco ningún grupo organizado o club que se dedique a hacer carreras en las carreteras, ¿no? Puede que 4 amigos, 5, 2 se junten y hagan alguna que otra locura, pero eso no es lo normal del motorista. El motorista con 190.000 movimientos de motos y muchas de ellas son diarias, no solo fines de semana, sino que la moto es un elemento hoy de movilidad y mucho la utilizamos en nuestro día a día. Son muy pocos los accidentes que realmente registramos, ¿no? Sí es cierto que, como en cualquier vehículo que tiene un motor y donde podemos abusar de la velocidad, pues se abusa y con la gran diferencia es que nosotros pues somos débiles y un accidente de un motorista puede terminar en una gran lesión o una muerte y un coche pues es diferente, pero también los coches o cualquier otro vehículo a motor pues... Sí, es verdad. Mira, hay un comentario muy bueno que nos están haciendo aquí María José Lunita. Dice, guste o no, la vigilancia y el control pueden modificar las conductas. Sí. Y es verdad, es verdad. También estábamos hablando, en Canarias traíamos una trayectoria de descenso de fallecidos por accidentes de moto en Canarias. Veníamos desde los 16 de 2013, 15 de 2014, 20 de 2015, 17 de 2016, 21 de 2017 y 14 fallecidos en 2018. Pero el año pasado fue dramático, fue una auténtica tragedia. Hubo 31 fallecidos en Canarias. Y sean 31 o sea uno, cada uno no solo es un drama personal, es un drama familiar y social. Alfonso, cuando os toca llamar a un familiar y decirle, oiga, mire, que tiene que venir
a este tramo de carretera porque su hijo, su hija, su marido, su padre ha fallecido. ¿Eso quién se encarga? ¿Quién tiene que hacer eso? Pues si está en el ámbito de esta provincia, lo solemos hacer nosotros y nos acercamos a la puerta, llamamos y la situación no es nada agradable, ¿eh? Yo personalmente, yo también he sido jefe de un sector en Soria, me ha tocado realizarlo tanto allá como aquí, en alguna ocasión en la que vas y para apoyar a compañeros de atestados o a los motoristas, pues cada uno se encarga de una misión, sobre todo porque la llamada, que a veces no queda otro remedio de hacerla, es algo frío para comunicarle algo de tal gravedad y es de los peores momentos profesionales que puedes pasar y porque la persona no se la espera, ¿no? Yo siempre digo que esto y es mi trabajo y a veces pues me tachan de muchas cosas porque soy muy serio y porque me gusta ser estricto, porque al final mi misión es hacer cumplir la norma. Dentro de la estrategia de seguridad vial, ese es el cometido que se le da a la agrupación para las vías interurbanas. Y puede ser a veces a la gente no le guste y Jobar me ha pillado el radar y Jobar este control y es que no llevo la documentación, la ITV, pero todo tiene un porqué, ¿no? Y es al final contribuir dentro de la educación, de la pedagogía de la sanción. Como bien decían algunos comentarios que estoy leyendo desde que lo has dicho, la gente dice que efectivamente se puede reformar una vez o por convencimiento, que sería lo idóneo, decir, ostras, es verdad, esta conducta es que al final me va a llevar a mal lugar o voy a provocar que alguien pueda fallecer o causarle herida grave, o por miedo a la sanción, decir, no voy a hacerlo porque me van a multar, ¿no? Que sería, digamos, lo peor. Lo importante es que la gente se convenza de que al final el transporte en cualquiera de sus modos, en motocicleta, en bici, en turismo, que no le cuesta la vida a nadie. Que al final es llegar de mi casa al trabajo, los fallecidos que tenemos en motocicleta en fin de semana, si salen con los amigos a tener un día de ocio, fijaros en lo que se tuerce el día de ocio, ¿no? Es un sentido. O voy a trabajar, ¿por qué me tengo que quedar en la carretera fallecido por desgracia? Cuando voy del desplazamiento, y además esto lo he hablado con unas charlas en el Arsenal con Marcos, en mi itinerario voy de mi casa al trabajo. Joder, lo importante es que llegues a casa y que llegues a tu trabajo. Tiene que ser un entorno seguro, ¿no? Y hay mucha norma, hay mucha señalización, todos tenemos nuestra parte, pero la gente tiene que ser responsable y tiene que considerar una actividad de riesgo que al final, como bien decía Marcos, el ir en un vehículo, un artefacto con un motor que puede desarrollar una gran velocidad, es per se una actividad de riesgo. Y la gente a veces pues, nos olvidamos, lo hemos hecho tan cotidiano que nos olvidamos un poquito de la gravedad. Y el motocicleta, por su propia idiosincrasia, como se dice vulgarmente, el chasis somos nosotros y un accidente o un incidente que con un vehículo lo podemos salvar más o menos bien con daños de chapa, en una motocicleta ya estamos hablando de lesiones. Serán más o menos graves. Entonces, el conductor de motocicleta tendría que ser un conductor, y la mayoría lo son, especialmente cuidadoso, que se adelantan a los acontecimientos de la vía, que en los tramos de las vías que hemos dicho, la 200, la 60, que en muchas curvas son ciegas, extremar el cuidado, para eso tienes que extremar la velocidad, para hacer una trazada conservadora, para evitar invasión del carril contrario, que muchas veces ni siquiera hay carriles, una conducción segura, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, pues por despiste, a veces entramos en pique, en intentar forzar un poquito más porque quiero mejorar mi pericia, pues nos equivocamos, ¿no? Y por desgracia, pues hay accidentes siniestros y con el componente añadido de que con motocicleta normalmente la gravedad de las lesiones pues es elevada. Sí, bueno, siguen llegando comentarios, perdona Marcos, que hablan sobre todo, resaltan la fragilidad de nuestro cuerpo, la vulnerabilidad del motorista. Y Marcos, una pregunta, ¿se puede disfrutar de la moto cumpliendo las normas de circulación? Por supuesto, yo creo que la mayoría de los motoristas disfrutamos de la moto respetando la circulación. Si no fuera así, estaríamos todos en la cárcel, ¿no? Pero claro, estaríamos todos ya en la cárcel, no tendríamos carnet, no tendríamos nada. Yo quería hacer un apunte, algo que dijiste, y ahora te contesto a esto de la fragilidad del motorista, sobre cuando tenemos una víctima, ¿no? Realmente nosotros en las charlas lo proyectamos desde otro punto de vista, ¿no? Porque el motorista realmente no tiene que tener miedo a su muerte, ¿no? Porque el que muere pues pasa a otro estado que
que quizás no conocemos o yo aún no he estado en él, entonces no puedo hablar de ese estado, ¿no? Cada uno ya en sus condiciones pues sabrá dónde cree que va o no va. Pero el entorno, ese vacío que deja esa víctima, y eso es lo que tenemos que pensar el motorista, ¿no? Que tú me dijiste, algunas pautas. Pues la primera pauta es esta, ¿no? Cuando vamos a enfrentar esa carretera, a lo mejor esa G200 que nos gusta tanto, ¿no? Para coger curvas y lo primer pensamiento que tenemos que tener en la cabeza es que si no volvemos, nosotros hemos muerto disfrutando. Quizás algunos que se oyen estos disparates, ¿no? No, pues yo morí disfrutando, porque si muero en una curva muero disfrutando, ¿no? Pero claro, el entorno social que crea, amistades, ese vacío que va a quedar, la familia, hijos, tíos, familiares, madre, padre, todo eso es un vacío para toda la vida y inexplicable. Sí. Es decir, cuanto más el círculo sea más cerrado, más difícil va a ser de comprender. Y pasarán los años y ese dolor estará ahí. Entonces, eso es un gran consejo, ¿no? Antes de enfrentar una carretera y quizás intentar rebasar los límites propios de uno, incluso los de la carretera, debe de pensar que si se va de este mundo, el vacío que va a dejar, el dolor que va a dejar fuera, porque eso nos duele más que pensar en nuestra propia vida, ¿no? Y referente a la felicidad es evidente, ¿no? El motorista se lleva siempre la peor parte y por eso es muy importante los sistemas de protección pasiva y los elementos de protección pasiva. Y por eso estamos luchando desde muchos entornos en nuestra plataforma. Está siempre en los grupos de trabajo 52 de la Guardia Civil, que estamos todos los años presentando, pues bueno, que nos den una excepción del IVA o del IGI aquí en Canarias, que nos hagan, aunque sea por un tiempo de vida útil, ¿no? De la prenda, una renovación o algo, porque claro, cuando uno se compra un vehículo de 4 ruedas, un cinturón, por ejemplo, ya viene adaptado, nadie nos cobra el cinturón aparte, ¿no? O el airbag ya viene adaptado al coche, ya nadie nos lo cobra, ¿no? Y sin embargo, te compras una moto y la moto viene pelada, ¿no? Te tienes que comprar el casco, los guantes. Al final es un dinero y si realmente las administraciones piensan que somos frágiles y así lo piensan, y esto es evidente, pues nos deberían de ayudar de alguna manera, ¿no? Y en este sentido deberíamos de tener, pues, no es que cada vez que queramos cambiar de casco porque nos gusta una pintada nos hagan una excepción de IGI, ¿no? Pero si un casco tiene una vida útil, lo que sé, de termoplástico de 5 años, que lo dice el fabricante, pues cada 5 años que vayamos a comprar un casco deberíamos de tener al menos la exención del impuesto, ¿no? Del IVA o del IGI y demás. Sí, desde aquí estoy leyendo en los comentarios que agradecen la labor del sector de tráfico y la verdad que sí. Muchas veces cuando sufrimos un accidente o somos testigos de un accidente, achacamos a las deficiencias de la vía, que las hay, por supuesto que las hay, que los guardarraíles hay muchos que están obsoletos, que deberían desaparecer, pero bueno, eso ya lo sabemos, pero sobre todo, es nuestra propia responsabilidad. No podemos poner siempre la excusa de que la vía está mal. Nosotros tenemos que ser conscientes del estado que tiene la vía y adaptar nuestra velocidad a ella. ¿No es así, Alfonso? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo más, la estrategia de seguridad vial es una materia multidisciplinar, es decir, desde el legislador hasta los conservadores de la vía, la educación vial, los encargados de la vigilancia y el cumplimiento de la norma. Pero es que la responsabilidad primera del usuario, que además el articulado, no lo voy a decir de memoria, pero es adaptar la velocidad a las circunstancias y condiciones de la vía, es que es esencial, pero sobre todo, y más en el colectivo motero, es que el fallo no perdona la moto. La moto no perdona el fallo y entonces en las vías en las que hemos hablado que son muy atractivas, puede haber desprendimientos, son carreteras de montañas, de risco. Puede haber una pequeña mancha que es invisible porque no la vemos con el trazado de curva. Entonces, yo siempre tengo que ser muy conservador. Y sí, puede haber un fallo, puede haber un socavón, puede haber un bache, puede... Y luego ya luego ya el seguro reclamará porque nosotros levantaremos el atestado y reclamaremos a conservación de la vía, al cabildo, a quien sea. Pero es que esa no es la solución. Es que la solución es que yo tengo que ir con una conducción que me permita adelantarme a esas posibles deficiencias, ¿no? Que en realidad tampoco las hay tantas. Las vías son las que son y el motero, al igual que el usuario de otro tipo de vehículo, tiene que adaptarse. No es normal que
en una vía estrecha, pues vayamos generosamente por el centro y efectivamente a veces, no, y me ha pasado, me toca levantar un atestado y me dice, no, es que había un bache. Digo, efectivamente, pero es que el bache estaba en el carril sentido contrario, que iba haciendo usted circulando por ahí, ¿no? Y ha pasado, o sea, no son cosas cómicas porque al final son fruto de una investigación y de un accidente, de un siniestro que ha podido ocasionar lesiones, pero es así. Quería hacer un apunte, Fernando, si me permites, o varios. En primer lugar, y además que como aquí todos sois moteros y yo me incluyo en ese colectivo, Marcos ha señalado perfectamente que el material es imprescindible, buen material, que nos dé seguridad, que al final eso es lo que va a evitar que tengamos lesiones. La conducción, que no sea agresiva, pero parece que estamos, digamos, solamente señalando al motero. Pero porque el motero es el frágil y el motero lleva todas las de perder en una colisión frontal contra un turismo, contra un camión, una guagua, ni digamos, ¿no? Entonces, la conducción tiene que ser, la palabra no es conservadora, es decir, yo sé que ante cualquier incidente llevo las de perder. Entonces, tengo que adaptar mi conducción a eso. Es tiene decir, que ser defensivo, claro. Cuando trazo una curva a izquierdas, procuro quedarme en la mitad derecha de mi carril, no intento irme en la mitad hacia la izquierda porque puedo invadir con mi tronco superior el carril contrario. El espacio del carril contrario y llevo las de perder en caso de que no me guagua. No sería el primer siniestro de estas características con resultado de fallecido. Y tengo que adelantar, digo, no, es que el motor, no, el motero respeta. Puede haber ese pequeño grupo, como vamos a decirlo, ni colectivo, ese grupito de piratas, de permitirme la expresión que es muy coloquial, pero que se saltan la norma normalmente, que usan las vías para recreación de uso deportivo, que pasa hasta el circuito. Realmente lo que yo quiero lanzar el mensaje es que el motorista se tiene que adelantar también al turismo que se despiste, al turismo que pueda estar infligiendo por un despiste con el móvil, que invada también nuestro carril, sobre todo porque a la hora de una colisión el motorista lleva la de perder siempre. Sí. Y entonces yo quiero lanzar ese mensaje, ¿no? De decir, oye, que no, que el motorista no es el infractor, ni mucho menos. No sé si me oís o me habéis... Sí, te entendemos. No siempre somos los culpables, pero siempre somos las víctimas. Eso es. Yo quería apuntar ahí de que ya el motorista de por sí es la figura del motorista es una figura empática en la conducción, ¿no? Porque, y eso de, ¿qué es esto de una figura empática, no? Pues que la empatía va más allá de ponerse en el estado de la conducción de los demás y eso nos desarrolla, digamos, un instinto defensivo y entonces se adelanta y ya es solo por un solo gesto que hace el conductor ya sabemos que va a girar a la derecha y que nos va a poner intermitente y eso es verdaderamente la conducta de un motorista con que lo da la experiencia y demás, ¿no? Pero a esta experiencia a veces algunos ni llegamos tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido una formación y la formación, yo quería sacar este tema, es muy importante. Desde la obtención del carnet, ya, la formación es necesaria e importante y hay cosas que llaman mucho la atención, como por ejemplo, si nos cogen superando la tasa de alcohol, pues nos quitan el carnet y tal, y ahora vamos para rehabilitarnos y nos dan un curso y nos viene alguien que fue alcohólico y que dio un golpetazo, ¿no? Y las consecuencias que tuvo. Y quizás no hay que esperar a que el motorista o el conductor en sí pierda el carnet para darle esta charla. Esta charla, igual si la recibe antes, evitamos que estas conductas luego se reproduzcan en un futuro. Entonces, tenemos que hacer más cultura de reeducarnos a los que ya estamos en las vías y de hacer una buena educación a los que se van a incorporar. Y la educación viene desde pequeño. Y en este punto no estamos trabajando. Es decir, todo el mundo somos conscientes, las administraciones a todos los niveles lo tiene claro, pero solo son pequeños proyectitos muy difíciles de sacar adelante y realmente esto no termina de arrancar. Y estamos ya en el siglo XXI. Sí, a colación de lo que dices, Marcos, es curioso ver que, bueno, en Canarias se hacen cursos de conducción deportiva, realmente echamos de menos que se hagan cursos
de una conducción, digamos, normal, que no tiene por qué ser deportiva, pero a pesar de que son muy económicos y que tenemos muy buenos instructores en Canarias para esos cursos que nos ayudan a mejorar nuestra complicidad con la moto, a saber manejarla, al saber anticiparnos, realmente va muy poca gente a los cursos, prefieren irse a hacer la conducción deportiva a la carretera. Y hay algunas veces que oímos decir, no, es que las tasas de siniestralidad las aumentan toda esa gente que sin tener el carné de moto cogen una moto por la convalidación de los carnés. Y entonces hay una estadística que dice que efectivamente el 80% de los siniestros son en ciudad, pero el 75% de los muertos son en carretera. Entonces no podemos poner esa excusa tampoco. Y lo que decía, que seguramente Alfonso estará de acuerdo, la formación es crucial. Siempre. Y yo en este caso lo pongo en mi piel, en la agrupación de tráfico para entrar como en la modalidad de motorista, incluso en la de dirección, que es la que yo hice. Se hace un curso de conducción en Mérida espectacular, basado en conducción segura y para trabajar. Y obviamente yo sé que todo el mundo no se puede permitir eso, yo sé que soy un afortunado por haberlo hecho y todos los componentes de la agrupación creo que lo somos, pero es que es esencial el adelantarte, el tener siempre en la cabeza que el motorista es un colectivo vulnerable, pero por lo que os he comentado, sea de quien sea la responsabilidad, siempre lleva las de perder. Entonces nos tenemos que adelantar, tiene que ser siempre una distancia de seguridad. La moto, y no nos vamos a engañar a nadie, es muy golosa, abres gas y la sensación es entre libertad, entre poder. Yo lo sé porque lo hago y no quiero decir que haga la infracción, pero lo he sentido y sé que la sensación es muy placentera y a uno le gusta. Pero es que, como bien dice Marcos, tenemos que adelantarnos al conductor del turismo que igual va a hacer un giro indebido. Tengo que guardar la suficiente seguridad para no rebasarlo ni por la derecha ni por la izquierda, porque cualquier maniobra puede ser potencialmente peligrosa y la conducción es esencial. Permíteme, Fernando, porque estoy leyendo comentarios lo de los intercomunicadores, que hay gente que ha preguntado y han dicho, por favor, digan algo. Yo sé que María José está bastante puesta porque le está contestando muy bien. María José es mi vicepresidenta, que le mando un besito por estar conectado. Y es una máquina de seguridad vial. Pues mira, ahora Saga Román también lo dice, ¿no? Los intercomunicadores, no me voy a meter en charcos y permitidme decirlo así, porque sé que es un tema a debate. Al día de hoy no están permitidos, ¿vale? Yo sé que la DGT lo está valorando porque a nivel europeo están permitidos, porque al final... están homologados en muchos modelos que se ven. Correcto, y los cascos ya vienen integrados. Y es seguridad, ¿eh? Y es seguridad. Entonces, no me voy a meter en ese, pero sí que como mucha gente lo pregunta, ahora mismo no están permitidos y hasta donde sé, la DGT está estudiando hacer una pequeña reforma e incluirlos, ¿vale? Pero hasta ahí puedo leer porque no es mi campo y no quiero que mañana me tiren de las orejas. Sí. Bueno, es una reivindicación que se ha hecho mucho, la de los intercomunicadores. Es cierto que hay cierta permisividad en ellos, en el uso de ellos, como en todo ámbito, pues depende, está a discreción de la gente, porque realmente, como está la ley, está prohibido. Pero sí que es verdad que hay una cierta permisibilidad en su uso y que en la última reforma que se iba a presentar parece ser que iba incluida el uso de ellos, ¿no? Ahora ya veremos con la nueva, cuando esto pasa adelante, como el uso de los guantes y toda una serie de medidas que se van a tomar, ya veremos porque ahora se implementa qué va a pasar con el tema de los EPIs que cambie la ley. Entonces, seguramente el intercomunicador, como conocemos, que comprábamos una marca comercial y lo adaptamos a nuestro casco, tampoco sea, si se aprueba, tampoco sea válido, ¿no? Porque seguramente la ley vaya porque los intercomunicadores vayan ya adaptados a la propia carcasa del casco y demás. Y entonces, bueno, nos harán gastar otra vez dinero. Sí. Bueno, perdón, quiero matizar una cosa de Marcos que siempre me lo dice y más con el foro que tenemos. No somos permisivos. Si no lo vemos, no lo denunciamos. Tenemos la obligación de... Pero bueno, preferimos en este caso concentrarnos en conducta de riesgo. Conductas no deseables, eso es. Y lo que quería matizar también otra cosa, y a colación de lo que habéis dicho, ¿no? Que lo has dicho muy bien, Fernando,
porcentaje es muchísimo mayor, el número de siniestros, del volumen de siniestros es mayor en casco urbano, pero sin embargo el número de fallecidos es en vías interurbanas, ¿no? Claro. Es obvio, se desarrolla a mucha mayor velocidad. Como hemos dicho, el cuerpo es el chasis y el cuerpo, nuestra biomecánica no está ni mucho menos preparada para sufrir el traumatismo que supone una caída a alta velocidad de la motocicleta y es así. Y sobre todo en casco urbano, pues al final muchas veces son alcances, son caídas en semáforo, hay una tipología que en realidad no se desarrolla a una gran velocidad que provoque una alta lesividad, ¿no? Porque al final la velocidad es el factor de riesgo doble. Además, yo en mi trabajo fin de máster de seguridad vial es un tema que me apasiona porque la velocidad es muy tramposa. Primero, porque provoca accidentes per se y porque siempre agrava las consecuencias, las lesiones, los daños del mismo, ¿no? La velocidad es el mayor enemigo y en la moto multiplicado porque no hay protección alguna. Tú eres el que vas a padecer todo, ¿no? Y en este sentido, fijaros, un dato como anécdota, ¿no? Yo tengo en la isla de Gran Canaria varias unidades y la que alberga el mayor porcentaje con diferencia de siniestros es el destacamento de Las Palmas, que más o menos, por grosso modo, lleva el área metropolitana de Las Palmas, ¿no? El año pasado hubo un buen número de siniestros en el que se vieron implicadas motocicletas, muchos de ellos de lunes a viernes y apenas sin heridos graves y sin solamente hubo que lamentar, por desgracia, un fallecido. En cambio, mi destacamento Santa María de Guía, que lleva centro-norte de la isla, y Maspalomas, que lleva centro-sur, que es donde se aglutina el mayor número de vías de las que hemos mencionado antes, como todos sabemos bien, hay mucho menos siniestros, mucho más desplazados a fin de semana y, obviamente, por desgracia, muchísimos fallecidos, ¿no? Y en este sentido, pues quiero concienciar a la gente. Y quiero introducir, si me permite, Fernando, que no quiero monopolizar esto, pero quiero a la gente concienciar porque como al final soy la policía, ¿no? En este caso, encargada de la vigilancia como agrupación de tráfico de la Guardia Civil y en muchos casos con las reformas actuales del Código Penal, quiero lanzar un mensaje no de miedo porque no quiero eso, porque la gente tiene que concienciarse, pero quiero concienciar a la gente de que una conducta reprochable que provoque unas lesiones graves o un homicidio, ahora mismo está penalizado. Y ahora mismo se están, la palabra no es logrando pena, pero se está condenando a personas que por un accidente que muchas veces antes quedaba despenalizado, se quedaba en el ámbito civil, ahora mismo un homicidio por imprudencia grave y el fiscal de sala delegado de seguridad vial lo recoge en varios oficios suyos, cuáles son las conductas, ¿no? Digamos, da razonamientos para argumentar el exceso de velocidad, el teléfono móvil, una distracción grave. Al final es importante hacerlo bien, ¿no? O sea, es una conducción buena por todo lo que podemos provocar, pero es que también el reproche penal ahora mismo existe y no es agradable para nadie, ¿no? Sí, que acarrean al final consecuencias. condenas a cárcel en muchos casos. También nos preocupa, esto es una cosa personal que hablo yo. Últimamente veo a la gente que va en moto que no es tan prudente a la hora de estar comiendo y estarse tomando una botellita de agua en vez de otras cosas. Me preocupa porque, no sé por qué me sorprende, porque antes el motero, desde luego, podía sufrir un accidente por exceso de velocidad, por distracción, por poca pericia a los mandos de la moto, pero no por consumir bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias. ¿Vosotros habéis detectado, Alfonso, algún incremento de ese tipo? Pues en los últimos fines de semana que hemos intensificado, pero a pesar de haber intensificado, hemos tenido el repunte de accidentes. Igual no es el mensaje más correcto que puedo, pero quiero que la gente sea consciente. Muchos de los siniestrados motoristas han dado tasa positiva de alcohol cuando se le ha sometido a la prueba por verse implicado en un accidente. Y me parece tremendamente grave. Me parece tremendamente grave por todo lo que hemos dicho. Ya un conductor de cualquier vehículo, pero y el mismo reproche se lo suelta a cualquier usuario, ¿eh? Pero en este caso es que el colectivo motorista es un colectivo vulnerable. El llevar una motocicleta lleva aparejada una habilidad, una destreza adicional a la que puede ser conducir un turismo, porque lleva connotaciones de equilibrio,
lleva connotaciones de unos reflejos que, como hemos dicho, la conducción tiene que adelantarse en mayor medida a lo que pueda sobrevenir en la vía, y a mí me ha chocado. Yo no creo que sea... Yo creo que es algo puntual, algo anecdótico, si me permite generalizado decirlo. No es porque claro, generalizado no se extraña. Y yo creo que se asocia un poquito al efecto que ha dicho Marcos antes, es decir, han abierto las puertas de poder salir con la moto, sí, la alegría del momento. Los 8 amigos, que no lo estoy justificando, pero lo que no quiero es, digamos, empañar la imagen de todo el colectivo y decir que es algo generalizado. Ha habido casos puntuales ahora en el que sí que hemos detectado y antes no se daban tanto, pero yo creo que se asocia más a que hemos estado 3 meses confinados, hemos salido, hemos cogido con muchas ganas la ruta, hemos cogido muchas ganas el acto social, que al final es un acto social, que no lo voy a justificar, de echar una cerveza, igual donde antes me echaba una y luego bebía una botellita de agua, ahora me he echado 2 o 3, claro, y eso al final no vamos, bueno, podemos hablar, y esto me encantaría porque es otra materia que me encanta, los efectos del alcohol y las sustancias estupefacientes en el organismo, que en un motorista, por todo lo que hemos hablado, digamos, son mucho más relevantes que sobre el conductor de un turismo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, yo quiero decir al respecto del consumo de alcohol y de drogas en el colectivo de motos. Yo llevo muchos años montando en moto. No voy a decir que nunca me haya tomado una cerveza cuando cogí una moto, porque me va a crecer la nariz y voy a darle a alguien que no esté siguiendo, porque todos hemos pasado por unas épocas y unos tiempos. Es verdad que siempre he sido muy consciente, pero yo que salgo muy a menudo en la moto, y aparte que lo uso diariamente, salgo a menudo con grupos, con amigos. Veo muy poco motorista tomando cervezas o tomando otro tipo de... Los hay, he visto algunos, no voy a decir no veo a ninguno, pero veo el colectivo de moto, creo que en ese aspecto está bastante concienciado y lo tiene claro, sí. ¿No? Yo creo me sorprende mucho que haya habido un índice, un repunte, porque realmente, bueno, yo salí sin más el domingo pasado y íbamos 7 motos, nadie tomó ni una cerveza, ¿no? Entonces... Lo habitual es que los moteros paren y tomemos un café, un refresco, una cerveza. Cerveza sin alcohol sí se bebe mucho, pero resulta curioso y lo que decía Alfonso, que creo que se ha congelado la imagen, esperamos recuperarla. Sí, ¿pero me oís bien? Sí, te oímos. Sí. Vale, yo es que estoy escuchando, veo que me he quedado ahí encima con la cara medio abierta, me va a entrar alguna mosquilla, pero... Nada, se recuperará, es lógico. Hoy en día usamos todos mucho de la wifi y demás, y seguro que se recupera en poco tiempo. Otro También tema quería, Fernando, una cosita decir de las carreteras, que hemos dicho, porque claro, el factor humano, que es a lo que estamos hablando realmente en la conducta del accidente, es súper importante, y lo podemos adaptar a todos aquellos elementos que presentan un accidente, ¿no? El estado carretera, como ha dicho bien Alonso, el capitán, pues podemos adaptar si la carretera, o si está lloviendo, pues oye, tendremos que bajar nuestra velocidad, sabemos que las gomas van a rebalar más, en fin, el factor humano es importante, pero yo no quiero dejar pasar por alto el estado de la carretera. Es cierto que el motorista nos tenemos que concienciar, me meto yo en primera línea, y tenemos que además, por cada mala opción de un motorista, paga un colectivo completo, ¿no? Entonces tenemos que concienciarnos y mejorar esa imagen si cabe más. Pero a la administración hay que exigirle con más rigor, porque la administración administra, valga la redundancia, para los ciudadanos, y nosotros ponemos ahí a esos administradores para que lo hagan bien, tienen que cumplir sus funciones. Hoy, por ejemplo, sin ir más allá y sin levantar mucho humo, por ejemplo, Carreteras de Gran Canaria publican su tweet, que lo pueden mirar ahí en el Twitter, pone que las F21 han pintado los malacones y lo han puesto muy bonitos, ¿no? Y claro, yo me quedo sorprendido porque ¿qué pasa? ¿Que pintados ya son menos lesivos? Eso está fuera de norma, fuera de ISO y fuera de todo. Entonces, oye, que los habéis pintado, pues fantástico. Yo se los tengo que decir, oye, que están muy bonitos y que me alegro que lo hayan pintado. Pero que eso, aunque un motorista vaya a exceso de velocidad o invada el carril, y cuando termina pegando con un malacón, que aquí el año pasado tuvimos una
víctima de uno que se fue por la anchura y murió porque la anchura entre uno y otro era mayor, sí. Al final la administración también toma parte, y esto hay que decirlo, es decir, el motorista Sí, asume su responsabilidad, sobre, pero la administración tiene que asumir la suya, ¿no? sobre la creatividad de algunos cabildos, algunas concejalías, de algunos darían para hacer un programa. Pero bueno, también hablar de, sobre todo para ti, Alfonso, que cuando hacéis un control en una carretera, que se mira que la moto esté en buen estado, realmente la Guardia Civil se preocupa de las cosas fundamentales y cruciales para la seguridad del motorista, como el estado del neumático, ver que no tiene fuga, porque parece que lo que se fija a veces en los controles es en si en la moto hace mucho ruido, si hace poco ruido. ¿No debería ser más una labor de vigilar los elementos cruciales de la moto? Sí, es lo que hacemos, obviamente. No sé si me Creo oís que bien, ¿me oís bien? Alfonso se nos saca ahí. Sí, yo te oigo bien, Alfonso. Ahora te oímos mejor. A ver. Vale. En relación a lo de los dispositivos, Uy, nuestra actuación. Alfonso, ¿te parece que Vale, espera un momento, voy a intentar arreglarlo. Alfonso, mira, vamos a te vuelves a conectar porque no te oímos bien. Te bajo y te Ok, vuelves a conectar, por favor. A ver, ahora. vale. No, ahora te oímos ya bien. Sí. Vale, yo ahora mismo es que estoy No sé si viendo viste mi todo mal y pregunta. os escucho. Vale, sí, la conexión a veces no funciona bien. Vamos, ¿tú me escuchas, Sí, Marcos? sí, sí, sí. Sí, Marcos también. Vale. Pues vamos a desconectar a Alfonso y te vuelves a conectar, por favor, como lo hemos hecho antes. Ok, A ver si así lo conseguimos. Bueno, Marcos, vamos a dejar esa pregunta para Alfonso. Con respecto a lo que tú llevas, me preocupa más el tema del equipamiento. El motorista debe utilizar siempre un equipamiento suficiente para la protección. hombre, por supuesto, Fernando. Mira, el equipamiento, esto es una guerra, una dura guerra, porque aquí en Canarias, con el calor que hace, ahora llega el veranito y la gente, pues, incluso utilizan cholas para, ¿no? Como llaman aquí, chanclas para ir en moto, ¿no? No mirando más allá que un simple rozón puede ser una amputación y que no es esto nada marciano. Es decir, que es que yo creo que cuando se para a alguien porque va con un calzado inadecuado en esta línea, porque va a la Sí, playa en una moto, yo creo que más que sancionarlo o habría que llevarlo al Negrín y que lo vieran con sus ojos, la de gente que pasa por allí y deja dos dedos allí. Entonces, creo que eso conciencia más que otra cosa. La equipación es fundamental. Vayamos a coger el pan o vayamos a dar la vuelta a la isla. Es una cosa básica para montar en moto. Unos guantes es por lógica, cuando caemos de la moto, el instinto nos va a hacer poner las manos. Una quemadura en las manos es muy doloroso y los sí. métodos son muy arcaicos para limpiarnos esas heridas todavía. Tengo por aquí a Alfonso, pero no lo veo. No sé si él nos ve a nosotros. Alfonso, ¿nos escuchas? ¿Tú le ves a él? No, No le ves, Marcos. Yo tampoco ni le ni le veo ni le escucho. oigo. No, vaya, qué pena. No sé por qué. Bueno, Marcos, ¿y qué nos dices de los airbags para motoristas? ¿Tú crees que son Bueno, recomendables? sí, los airbags, nosotros de hecho tenemos una campaña, un airbag, una vida, nosotros llevamos uno que es élite y sí, son básicos, es una prenda que debería no venir integrada en la moto porque es la gran lucha de una moto conseguir llevar el airbag, pero sí que debería de ser una prenda que nos dieran una facilidad, si no, por no decir que que cuando compres una moto te lo diesen, no a cargo del que te vende la moto, sino del Estado, pero sí que tendrían que tener unas facilidades y un implemento importante económico para poder adquirir todo el mundo un airbag. Los airbags ya están demostrados
con muchos años de que pueden salvarnos y ayudar mucho a reducir las lesiones en una moto, sí. Alfonso, ¿nos escuchas? ¿Tú le escuchas, Marcos? No. No, yo tampoco le escucho. Ni le veo. Ni le veo ni le escucho. No sé por qué. Antes funcionaba bien la conexión. Vaya, qué lástima. No sé por qué no funcionará, no se ve bien. Bueno, seguimos con el programa y a ver si conseguimos que vuelva a conectar de alguna manera. Vamos a bajarlo otra vez a ver si podemos volver a conectar con él como sea. Vale, lo tengo por aquí bajado, a ver si puede conectarse. La formación, Marcos, la formación también es un factor muy a tener en cuenta a la hora de conducir la moto, al igual que equiparse, que yo, por ejemplo, en lo de equiparse tengo una cosa muy clara. Yo antes de ponerle un escape diferente a mi moto me compraría un airbag, que valen más o menos lo mismo. Eso es indudable, porque al final, ante cualquier caída, te va a salvar la vida y el escape no te va a salvar la vida. Y si quieres perfeccionar tu moto, porque si tú lo que quieres es perfeccionar tu moto, la gente le pone un silencioso y no le cambia el aceite de la horquilla delantera en 10 años. Es decir, Sí. que vamos a lo que se ve y no realmente a lo que nos va a proteger, ¿no? Entonces, sí, evidentemente vemos por ahí grandes motos o pequeñas y con unos cascos que se los han regalado y que dice, bueno, si es que tu cabeza solo tienes una, ¿no? Moto puedes comprar muchas a lo largo de la vida, ¿no? Sí, es verdad. Marcos, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a desconectar también a ti y os volvéis a conectar los dos para ver si podemos, porque me parecía una entrevista tan entretenida que vamos a hacerlo. Vamos a desconectaros a los dos y a ver si volvemos a entrar con los dos. Vamos a ver. Volveros a conectar los dos, por favor. Bueno, estábamos manteniendo una charla, la verdad que realmente amena, con el capitán jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas, Alfonso Sanz, y con Marcos Herrera, el delegado en Canarias de la plataforma motera para la seguridad vial, porque realmente nos preocupa el aumento de siniestralidad que ha habido en las carreteras desde que ha empezado esta desescalada. Es cierto que hemos estado muchos meses, muchas semanas sin poder disfrutar de nuestras motos, pero ahora yo creo que hay que tomárselo con calma porque no podemos comernos todo lo que no hemos hecho en estas semanas en 2 días. Entonces, yo también he salido todas estas semanas, siempre que he podido, y realmente a todos nos apetece volver a montar en moto, volver a disfrutar de la moto, pero lo debemos hacer con responsabilidad porque, como decimos, cualquier accidente y cualquier tragedia es un drama personal, familiar, social, que nos incumbe a todos como sociedad y entonces la labor que hace la Dirección General de Tráfico a través, en este caso, de la Agrupación de Tráfico de Las Palmas o de Tenerife, en su caso, pues es una labor que al final es beneficiosa para toda la sociedad. No nos sintamos que estamos perseguidos por la Guardia Civil. No, todo lo contrario. Nos están ayudando, nos están concienciando y están fomentando un uso responsable de la moto, que es al final lo que queremos todos. Bueno, estoy viendo que lamentablemente no sé qué ha pasado, pero se ha caído porque estoy viendo aquí, voy a intentar subirles a los dos. 3, 2, 1. Los tengo aquí ya en pantalla yo abajo, pero no sé qué pasa que al final... Mira, ya está. Yo sí lo ¿me veo escucháis, ahora. Marcos o Alfonso? ¿Me oís bien? Sí. Yo os oigo perfectamente. Ahora perfectamente. Yo Además, creo que, ahora lo veo, yo ahora creo que veo no al nos ven. Alfonso. A ver si mi compañero que está detrás del control es capaz de ver qué ha pasado. No sé si ellos me ¿A mí me pueden oís? decir algo, pero algo ha Yo sucedido. sí te oigo. Y lamentablemente no los puedo ver. Yo, si no les parece, vamos a cortar el programa, vamos a reiniciar todo e intentamos finalizar este programa porque realmente nos resulta interesante. Perdonarnos un momentito que vamos a desconectar y volvemos a conectar todo. Perfecto. Ok.